Hola, ¿qué tal, familia del corazón? Quiero saludarte con todo el amor que hay en mí. Soy Alejandro y estás en Conciencia en Amor Sagrado. Hoy quiero leerte más que nada, un buen mensaje interesante e importante de Lord Melquisedec. Bien. Éxodo humano masivo por Lord Melquisedec. Saludos. En los últimos 3 años, en todo el mundo, han ocurrido muchas desencarnaciones debido a la infección que ahora está sucediendo en el mundo. Pero también ha habido muchos accidentes, suicidios y enfermedades que han hecho que un mayor número de personas dejen este plano de forma repentina e inesperada. Bien podrían plantearse la pregunta del ¿por qué tanta gente ha abandonado el planeta? Y la respuesta está en la frecuencia vibratoria y la profundidad de la conciencia. Todos los seres humanos tienen un contrato de vida relacionado con el viaje de su respectiva alma. La profundidad en la comprensión espiritual que han alcanzado en esta última vida puede llevarlos lejos en sus crecimientos y evoluciones de ese tiempo. Si bien todas las almas provienen de la luz y todas están conectadas a la fuente suprema, la rueda de la reencarnación está cargada con el peligro de que, una vez que el alma ha anclado de nuevo a su espíritu en forma humana en la tierra, el adoctrinamiento, el trauma y el abuso pueden desviarla de su plan divino. El alma puede perder muy rápidamente en las densas vibraciones de la tierra de la tercera dimensión a su perspectiva espiritual y la conexión con su yo superior. Además de esto, todos los humanos viajan a lo largo de su camino con familias de almas que, si han atravesado por mucho trauma, pueden fracturarse con el tiempo. La vibración de la conciencia de una persona puede estar impregnada durante muchas vidas de la miseria humana que, después de cada muerte, mantiene atrapadas a las huellas del alma en los niveles inferiores del mundo espiritual. Esto hace que su alma superior siga reencarnando una y otra vez, y solo cuando puede liberarse de parte del trauma acumulado durante esas vidas, puede resolver a la deuda kármica que limita a su contrato álmico. Entonces, es que el alma puede aumentar lo suficiente su frecuencia vibratoria como para comenzar a despertar a su plan divino. En los últimos tiempos, detrás del desencarne de las almas de todo el mundo, hay muchas circunstancias, incluso en una aparente antes de tiempo. Por muy perturbador que sea perder a un ser querido, queremos asegurarles de que su desencarnación siempre es asistida y apoyada de la manera más amorosa. La elección de tomar la puerta de la muerte antes de que se complete el contrato del alma siempre es un riesgo, debido al hecho de que la rueda del karma podría activarse y el alma puede quedar atrapada en un nivel inferior del cuarto plano, sin poder terminar con el ciclo de reencarnación. El contrato de esta alma dará como resultado que las realidades de la vida sean más duras la siguiente vez. Sin embargo, muchas personas que han muerto recientemente han ido más allá de su tiempo, porque han sido llamadas al hogar, con el fin de permitir la ascensión del planeta sin tanta resistencia y negatividad. Todas las frecuencias angélicas y de los reinos superiores deben estar conectadas a la Tierra a través de un cuerpo humano, para que tengan un impacto positivo en este planeta. En consecuencia, solo aquellas personas que han comenzado el proceso del despertar o cuyas almas han alcanzado un nivel de maestría en una vida anterior, acordaron ayudar a la humanidad como parte de la evolución de sus almas. Estas almas pueden resistir la energía de los seres etéricos sin asustarse ni sentirse mal o percibirse engañadas. Por lo tanto, en este ahora, las personas están descubriendo que necesitan tomar una decisión, ya sea para despertar o para dejar esta vida, porque la brecha entre las frecuencias de la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta dimensión
se está volviendo demasiado grandes. Significa que las personas atrapadas en las 3 dimensiones inferiores comprenden lo que sucede a su alrededor. Cuantas más personas despiertan, más altas se vuelven las frecuencias vibratorias en la conciencia colectiva humana, en la mente universal y en los muchos subniveles entre las dimensiones. Esto causa mucho desequilibrio en los estados subconscientes de los humanos atrapados en la densidad de las realidades físicas tridimensionales, porque sus cuerpos físicos no pueden resistir las elevadas energías que son absorbidas por sus cuerpos etéricos. Todos ustedes están en su propio viaje. Aquellos que no están haciendo lo correcto, a través de su propia psique humana, se juzgarán y condenarán a sí mismos. Sin embargo, el Creador de todo les está permitiendo amorosamente que a través de su libre albedrío determinen el resultado final de su vida individual. Tengan en cuenta que ningún hombre es una isla y que todo el universo es una energía que se conecta a través de las frecuencias del amor incondicional. Hay muchas vidas que potencialmente podrían salvarse con simplemente aceptar a su persona tal y como es, dejando atrás el juicio y los consejos de modo que puedan ocupar con sencillez su propio espacio del ser interior. Por favor, sepan que nunca están solos. Aquellos que eligen irse en este ahora, ya sea por su propia voluntad, porque es su momento, o porque la energía de la Tierra ya no coincide con la suya, ya que a nivel superior, no importa cuán baja o avanzada sea su conciencia. Queridos corazones, envíen amor al planeta. A medida que difunden amor, permiten el despliegue del ejército de Dios, de los Elohim, de la llama violeta de transmutación y del rayo de oro de la conciencia crística en la conciencia colectiva humana, en la naturaleza, en el núcleo de diamantes de la Madre Tierra y en las personas inocentes que intervienen con sus energías en este despliegue. Pidan que este proceso se haga de la mejor y más elevada manera, con la facilidad de la gracia divina, y se hará a través de la ley de la gracia de Dios. Yo soy el Señor Melquisedec, a través de Victoria Cochrane. Querida familia, quería compartirles esto porque coincide con el programa del en vivo anterior, que hablamos de quitarse la vida, del suicidio, o lo que nos lleva al suicidio. Pues aquí alguien en los comentarios de ese en vivo me había pedido o preguntado que qué pasaba con las almas que se quitan la vida. Aquí nos dan una muy buena explicación. Prácticamente pueden andar perdidas un tiempo en una cuarta densidad. Y pues sí, esta cuestión yo también quise compartírselas porque me empecé a dar cuenta, me había llegado algo de que desde que empezó el tema, cuando estuvo de moda, el del animalillo infeccioso, ya ven que aquí no puedo decirlo de ese modo, tengo que disfrazar algunas palabras, pero bueno, a partir de ese momento empecé a darme cuenta que si realmente era un miedo colectivo, ¿por qué estaban yéndose gente que ni siquiera tenía supuestamente este animalito y estaba contagiado con él, pero no tenía síntomas, o gente que no tenía por qué haberse ido se fue? Y no solamente fue del bicho, empezó a irse a de muchos modos empezó a ir mucha gente. Pues bueno, aquí es una de las respuestas que yo ya había vibrado y lo confirmé con este escrito canalizado de Lord Melquisedec. Y quería compartirlo con ustedes, debido a que pues definitivamente es algo que valía la pena. Espero que si tú también te estabas haciendo estas preguntas de por qué se ha estado oyendo mucha gente a partir de hace 3 años para acá, esa es la respuesta. También me encantó lo que dijo, y también coincido totalmente, a mí ya me había llegado algo igual o lo mismo, de que definitivamente la gente que no está vibrando en una vibración alta de amor hacia los demás, hacia uno mismo, se está despidiendo. Y se va a despedir, ¿por qué? Porque no vibran en la misma frecuencia. La Tierra está vibrando muy alto y muy fuerte. Ya lo hemos visto los que llevamos siguiendo la resonancia Schumann, cómo está la vibración en hercios muy alta. Hay personas que no están alcanzando esa vibración porque sus pensamientos, sus emociones, vivir en esta tercera dimensión no les está alcanzando
para poder continuar con ella. Ahora sí que si tú sigues aquí, bienvenido a echarle ganas porque falta mucho todavía. Pero lo mejor ya viene, te lo puedo asegurar. Y vienen cosas muy lindas para el planeta y para la humanidad. Se está trabajando fuerte, no se desesperen. Hay gente que me dice, pero ¿para cuándo se va a acabar con toda esta maldad? Tranquilos. Miles de años que han llevado, que nos han hecho esclavos, no se componen en 1 o 2 años, ni en una década. Este programa lleva décadas y décadas planeándose perfectamente bien para que todo salga como ahorita ha salido, a la perfección. Y todavía va a estar mejor la cosa. Familia linda del corazón, muchas gracias, me despido con todo mi amor. Muchas bendiciones. Ajo.